Evangelio según Juan, capítulo 8, y leer a partir del versículo 1. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a centrarnos en el versículo 12, porque como decíamos el domingo anterior, es la clave, o considero que es la clave entre esta historia que nos cuenta de la mujer adúltera y lo que nos va a venir después, pasando incluso en el capítulo 9, donde encontraréis también al ciego de nacimiento que le es dada la luz, como una ilustración de lo que vemos aquí. Hay un cartel que utilizamos cuando vamos a evangelizar, que tiene este versículo: Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Seguramente la mayoría de la gente, si se fija en él, no entiende lo que esto quiera decir, o al menos, si no es por la obra del Espíritu, pues no podrán entender lo que esto pueda significar. Pero aún así, un versículo de impacto que queremos, nos gusta, o a mí me gusta que esté. Es un tema muy extendido en las Escrituras. Yo os animo luego en casa, después de la siesta, que empecéis a escudriñar, si queréis, todos los pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, donde se habla de luz y de tinieblas, y cómo es una expresión para identificar la época en la que estaba viviendo en aquel tiempo del Señor Jesucristo, o de los apóstoles, y el nuestro. Tinieblas y luz, y la luz del Evangelio, y todo lo que esto pueda expresar. Muy común. Pero ¿qué es lo que queremos decir nosotros y qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesús? Ya sabemos que es una mujer adúltera, ha sido pillada justo en el momento de adulterio, y que unos judíos, fariseos, escribas la traen para tentar al Señor Jesús. El Señor Jesús no quiere entrar en la discusión hasta que Él, con la autoridad que tiene como Dios hecho hombre, les dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y ninguno de ellos puede tirar la piedra. Y entonces ahí podemos ver cómo el Señor Jesús es luz para la mujer pecadora y luz para aquellos religiosos que no se consideraban pecadores, pero que también lo son ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, en esta historia, y después lo que podamos ver en otros domingos, Jesús es la luz del mundo. El mundo, y esto es lo primero que tendremos que decir, el mundo está en tinieblas y Jesús es la luz para estas tinieblas. Suena pretencioso, es muy atrevido,
lo que nosotros estamos diciendo, que el mundo está en tinieblas. Algunos podrían decir, o dicen con toda seguridad, bueno, si esto se pudiera referir a la Edad Media, en el tiempo de los oscurantismos, donde todavía se estaba buscando la piedra filosofal, que todo lo que tocaba se convertía en oro, o cuando aún se adoraban espíritus, o había magias y cosas de estas, pero en el tiempo de hoy, decir que estamos en tinieblas es demasiado pretencioso, demasiado vanidoso para que los cristianos puedan tener una frase como esta. No tenemos nada más que mostrarnos de los avances científicos que hoy hay en la medicina o en los grandes descubrimientos. Y es extraordinario, lo hemos señalado muchas veces y estamos contentos de poder decir que hay grandes avances en la ciencia. ¿Quién nos iba a decir? Los grandes descubrimientos que se han hecho hoy a nivel mundial o a nuestro alrededor más cercano. La ciencia es el Dios de hoy alrededor nuestro. Y decir que con todo este conocimiento que tenemos de la naturaleza humana, del corazón o de la creación o de la naturaleza que hay a nuestro alrededor, e incluso que hemos enviado imágenes o naves o hemos recibido sonidos de más allá de los miles de universos, y decir que estamos en tinieblas es decir demasiado. Y que decir cuando la gente nos señala acerca del arte, las maravillas del arte, el uso del color y de la belleza, lo que somos capaces de manifestar y demostrar, no solamente con unos cuantos colores en el óleo de nuestro cuadro, sino esta maravilla de arte con la música o a través del arte con internet, tantos grandes descubrimientos que ahora estamos haciendo, y decir que con toda esta expresión de belleza todavía estamos en tinieblas, en oscuridad. O todavía está la gente que nos señala de que hoy hay grandes descubrimientos con respecto a la moral y la ética. Basta ya, nos dicen, de aquello que nos decía que era pecado, que estaba prohibido, o esa rigidez con respecto a las relaciones o a la familia, cuando hoy tenemos una gran apertura y no hay ningún tipo de modelo que tenemos que seguir, sino que todo lo estamos inventando. Y lo que a nosotros nos parece terrible, para los demás es maravillas, es el avance de la moral. Ciencia, arte, moral, tecnología, etcétera, etcétera. Con razón, una de las épocas de la historia se la llamaba el tiempo de las luces, el de la imaginación, el de los descubrimientos, el de los avances, el de la máquina. Cuanto más ahora, en el siglo XXI. Es demasiado lejano, ir demasiado lejos el decir que estamos en tinieblas. ¿Somos nosotros demasiado pretenciosos, los evangélicos, que llevamos nuestro cartel, o recitamos nuestro versículo, o recordamos lo que el Señor Jesús dice acerca de sí mismo, diciendo: este mundo en el que vivís está en tinieblas? Quizá no deberíamos de ser un poco más humildes y decir que, bueno, aquel mensaje podría haber sido positivo en el pasado, pero que no lo es adecuado en el tiempo que estamos viviendo. ¿Estáis vosotros los cristianos convencidos de que en el mundo en el que estamos viviendo es el tiempo de las tinieblas? Porque esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús, no solamente para aquel grupo de hombres que querían apedrear a la mujer, o para aquellas pobres mujeres adúlteras y llenas de pecado, sino lo está diciendo también para este siglo XXI, y lo está diciendo para nosotros en el mundo en el que estamos viviendo. Estamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Y si nosotros no lo creemos. Se refiere, por supuesto, aquí, como en otros lugares, a un sentido espiritual. No está negando en ningún momento de que no haya avances o no hubiera avances en aquel tiempo, y que no haya avances científicos, tecnológicos, de arte, etcétera, en el tiempo de hoy. Por supuesto que sí. No está negando todas estas cosas.
Pero lo que sí está diciendo es que a pesar de todo lo que tú puedas ver, de todo lo que te puedas entretener con esa caja de la televisión, o todo el mundo que puedas viajar y las horas que puedas consumir a través de internet, estamos espiritualmente en tinieblas. Y la verdad es que nuestras tinieblas espirituales afectan también, por supuesto, a las demás áreas. Es decir, que si nosotros estamos en tinieblas, o el ser humano está en tinieblas en sentido espiritual, esa oscuridad que inunda a las personas se va a plasmar en la manera de ver la ciencia, en la manera de ver el arte, en la manera de usar la tecnología y todo lo demás. Tiene implicaciones en todas las áreas de la vida. Porque la luz tiene que empezar en el propio corazón y tiene que empezar en la propia persona. Y si tú por dentro, en tu conciencia, en tu conocimiento, estás en tinieblas, eso se va a expresar en todo lo demás. Lo que el Señor Jesús quiere decir, y la mayoría de los pasajes acerca de las tinieblas de este mundo y de la luz, quiere decir es que a veces, siempre, sin Cristo, falta guía para la mente. Hay veces en que nosotros podemos hacer cosas. Es interesante que a veces hay personas que pueden hacer grandes descubrimientos de cosas, pero que luego no saben para qué sirve. Uno puede tener una gran tecnología y tenerla en sus manos y no sacarle el gran propósito. Y después, con el tiempo, uno va viendo cuán grandes cosas se puede hacer con aquel pequeño descubrimiento que se hizo tiempo atrás. La calculadora no se inventó en el siglo pasado. La calculadora viene de mucho más atrás también. O cuánta gente podía haber hecho un avance con respecto a la tecnología de Internet y de pronto descubrir que se podría extenderse a través del Google para todo el lado del mundo. 20. ¿No se dice 20? Grandes avances que no hemos sabido utilizar y que aún podemos dar mucho más de lo que puede significar. Pero lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que si nosotros tenemos nuestra mente sin guía, sin dirección, sin orden, estamos en tinieblas. O mirar a vuestro propio corazón. Por supuesto que el corazón, que es el lugar de las pasiones y de los deseos, que un corazón cualquiera de vosotros puede amar grandes cosas, puede sentirse y emocionarse por pequeñas y grandes cosas alrededor, pero que sin luz se puede enamorar de las cosas o de las personas equivocadas. ¿Cuántas veces hemos cometido errores por dejarnos llevar por la pasión del corazón sin ningún tipo de control que nosotros hubiéramos puesto al corazón? Si no hay luz en el corazón, podemos caer en los más grandes de los abismos o de los desórdenes en nuestra vida. ¿Cuántos de vosotros, y sobre todo aquellos jóvenes que tenéis todavía esa pasión despertándose en vuestros corazones y pensáis que podéis abarcarlo todo, cuando os dais cuenta y abréis los ojos, que habéis estado en una plena oscuridad de sentimientos y de emociones, que os habéis dejado engañar por la apariencia? Porque es que podemos tener una gran mente y vacía de conocimiento o de guía que nos pueda ayudar, y podemos tener grandes pasiones y deseos en nuestro corazón que hierve como el agua caliente, pero que si no lo controlamos se desordena. ¿O qué podemos decir de nuestra propia voluntad? Y cuando nuestra voluntad no es guiada, ¿no podéis ver a ese niño que está como desbocado, corriendo sin control de sus pequeñas piernas y que al final se estrella contra el suelo? ¿Cuántas veces hemos podido ver personas que avanzan sin ningún tipo de control, sabiendo que pueden hacer pero sin controlar las cosas? En más de una ocasión le hemos tenido que decir a estos hermanos de Irlanda que por mucho que guste uno venir del tiempo de lluvias y del frío, venir a este sol de España y de Ciudad Real, que uno no puede salir a las 4 de la tarde a pasear.
Y algunos de ellos pensando, no, si nosotros podemos, y han salido con todas sus ganas para venir sudando y tirarse la botella de 1,5 litros de agua. Porque no controlaban, tenían grande voluntad, pero sin guía. Y esto es lo que nos pasa a las personas hoy en día. Es verdad que tenemos mente que sabe hacer cosas, que tenemos corazón que siente, que tenemos predisposición porque hay voluntad, pero no hay guía, no hay control. Y no solamente esto, sino que además este estar en tinieblas, de lo que el Señor Jesús está hablando, es no encontrar un verdadero destino. El que nosotros vamos avanzando, pero avanzando ¿hacia dónde? ¿Cuántas veces le hemos tenido que decir desde la Escritura a este mundo en el que estamos viviendo que ciertas cosas no se pueden permitir a los niños? Que a los niños hay que ponerle barreras, hay que ponerle control, que el niño no aprende las cosas de manera natural. Y ahora nos dicen acerca de la disciplina o acerca del castigo y que no se puede hacer y que se puede razonar, que se debe razonar, y podemos ver constantemente que el niño ya no tiene educación y no tiene respeto y que no hay manera de controlarlo en muchos lugares y no son por los principios cristianos que se están abandonando. No sabemos dónde vamos, queremos cambiar la moral, queremos cambiar los principios éticos, queremos cambiar acerca de la familia, queremos cambiar la estructura del hogar y no sabemos dónde nos va a llevar. Y traemos nuevos descubrimientos y nueva ciencia y no sabemos dónde va a frenarse o dónde vamos a poner la barrera. Hay grandes descubrimientos para la mayoría de las enfermedades que podamos imaginar, pero cuesta tanta cantidad de dinero el poder tener a alguien que se le pueda transformar por completo su cuerpo, mientras están millones de personas muriendo por las enfermedades más sencillas y más simples. Y la gente dice, estamos avanzando, pero ¿avanzando hacia dónde? Para que unos cuantos ricos tengan todo lo que buscan y la mayoría de la gente que puede solucionar sus enfermedades no lo encuentre. ¿Qué sentido tiene todo esto? No sabemos hacia dónde vamos. Con razón, la Escritura nos habla de estas tinieblas, en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 15, que perdidos y sin esperanza. El Señor Jesús dice, tengo que ir a por las ovejas perdidas de Israel. Perdidos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que hay. Estamos aquí, tenemos cosas, pero ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es nuestra guía? Estamos en tinieblas. Se nos ha dado un montón de dones, Dios nos ha dado una mente, nos ha dado un corazón, nos ha dado una voluntad, nos ha dado una conciencia de la cual no hemos hablado, tenemos todas estas cosas y no sabemos cómo usarlas o las estamos usando mal y estamos trayendo aún más desorden si cabe alrededor nuestro. Con razón Pablo en Efesios dice, y en el capítulo 2, qué bueno que lo podamos leer por nosotros mismos, lo que podáis leer vosotros. Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, con respecto a nosotros de otro tiempo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto es, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es estar en tinieblas. Estábamos ajenos a los pactos, a los planes de Dios y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esto se refiere. El mundo está en tinieblas porque no tiene control de su propia situación y no tiene dirección donde poder dirigirse, no tiene un sentido clave de cómo utilizar y para qué utilizar todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que sabe. Todos y cada uno. Pero lo sorprendente es que el Señor Jesús esté diciendo estas cosas a un grupo de judíos que tenían la Escritura, tenían la tradición, tenían las leyes, tenían todo aquello que les hacía ser el pueblo especial de Dios. Pero es a ellos que les está diciendo, he venido a las ovejas perdidas, a los que estáis en tinieblas. Todos estáis en tinieblas, todo el mundo, igual, de la misma manera, todos estamos incluidos. Judíos también. En tinieblas. Uno podrá negarlo y podrá aferrarse a esas pequeñas luces que aparecen en el medio del espacio. Estamos llenos de insignificantes luciérnagas
que pensamos que un destello de luz nos está iluminando el destino, cuando de pronto lo único que hace esa pequeña luz es cegarnos para volver otra vez en la oscuridad. Uno puede llegar y pensar que porque hemos hecho un gran avance, o porque nos hemos sentido cómodos, o porque estamos en un país con democracia, o que estamos con un país con economía superior a otros países, o que tenemos algo que otros no tienen, que estamos, y eso es puro engaño, como estaban los propios judíos, que pensando seguir tradiciones y normas y costumbres de hombre, podrían pensar que ellos tenían toda la luz. Vosotros podéis estar en las mismas circunstancias. ¡Ah, cómo me llena la música! Y la danza y el baile, ¡ah, cómo encuentro placer en el arte! Y cómo todos mis instintos y conocimientos, ¡ah, la ciencia, qué grandes descubrimientos! Cómo se me llenan los ojos y la mente de toda la información que encuentro en la segunda cadena de televisión. Para nada. Luces falsas. Si no tenéis la luz en el corazón, la luz en la mente, la luz en la voluntad, la luz en la conciencia, etcétera, etcétera. Hasta que el mundo no entienda, y la gente que se pasea alrededor de nuestro cartel, y vosotros no estéis totalmente convencidos de que este mundo está en tinieblas, sin esperanza y sin Dios, no vamos a entender y no vamos a comprender lo que el Señor Jesús está diciendo en segundo lugar. El mundo está en tinieblas y Jesús dice, y yo soy la luz del mundo. Jesús se presenta a sí mismo como la luz en medio de estas tinieblas inmensas y espesas que nos rodean. Es algo que ya lo hizo Juan, lo señalábamos el domingo pasado, pero lo veíamos justo al principio de nuestra serie en el capítulo 1, como nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, versículos 14, etcétera, es la luz del mundo, y la luz vino en medio de los hombres y en otros diferentes lugares de los evangelios. Pensemos bien lo que aquí el Señor Jesús está diciendo, porque es muy importante. La gente podrá decir, bueno, en este tiempo de dificultades posiblemente es necesario que venga alguien y que nos ilumine, y que habrá muchos caminos de iluminación, y que Jesús puede ser este camino o uno de estos caminos de iluminación, pero no es esto lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús nos está diciendo de una manera muy concluyente y contundente, que nosotros los creyentes lo tenemos que asimilar si queremos que nuestro evangelio sea poderoso, es que no está diciendo que Jesús trae luz. No es que Él pueda hacer algo para iluminar las mentes de la gente, no es eso lo que está diciendo. Ni siquiera nuestro Señor Jesús está diciendo que Él es el reflejo de la luz divina, como puede decir alguna secta. No, Él no es meramente el reflejo de algo más grande. Lo extraordinario de nuestro versículo y de la Escritura, que lo refrenda y lo apoya, es: yo soy la luz del mundo. No es que soy una luz más para el mundo, no soy el reflejo de la luz de Dios, yo soy la luz misma. Y mientras el mundo no me siga a mí, el mundo estará en tinieblas. Por supuesto que es pretencioso, que es decir demasiado. La gente no lo podrá entender y comprender, pero lo importante ahora es que tú, creyente cristiano, que acepta lo que dice las Escrituras, lo asimiles en tu mente y en tu corazón. Tenemos que asimilar que el mundo está en tinieblas y no tiene a Cristo, y la única luz que le puede sacar de sus tinieblas es Cristo. Es la luz misma, porque cuando nos dice, por ejemplo, el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora nos está diciendo, Él, Dios que es luz, es Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Jesús es la luz porque Jesús es Dios. Y la única esperanza para este mundo en oscuridad espiritual, sin luz, sin guía, sin esperanza, sin objetivos, la única esperanza es Dios, pero es Dios hecho hombre. Él es la luz que tú necesitas. Tenemos una imagen hermosa del pueblo de Israel.
De pronto ha venido el Dios liberador, que es Yahvé, y ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y lo ha sacado de aquella tierra de esclavitud y les ha dicho: ahora tenéis que cruzar el desierto. Y mientras tanto se levanta el ejército del faraón para perseguir al pueblo de Israel, Éxodo 13 en adelante. Y fijaros lo que os dice versículos 21 y 22. No os preocupéis, porque yo estaré con vosotros y delante de vosotros, y seré columna de fuego en la noche y columna de humo en el día, y siempre me seguiréis. Podéis ver a este insignificante pueblo. Hoy no nos lo podemos imaginar. Lógicamente, ¿dónde no vamos a encontrar una luz de la carretera? Incluso esa pintura que es fluorescente y que nos guía. Pero en medio del desierto, cuando han estado 400 años como esclavos, y que ahora se encuentran en aquella inmensidad como perdidos, y de pronto dice Dios: yo he sido vuestro liberador, no os preocupéis, ahora yo seré vuestra guía. Y en medio de esta inmensa oscuridad, yo seré columna de fuego. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo, pero no ya como una imagen del pasado, sino como una realidad presente. Es el cumplimiento de aquella imagen del Antiguo Testamento. Ahora Jesús se presenta, porque es Dios, como la luz necesaria para este mundo que está en tinieblas espiritual. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que el único entendimiento para tu mente, o para que puedas controlar la razón de tus pensamientos y de tus anhelos, dice la Escritura: soy yo, Jesús. Es solamente Jesús el que nos da el valor, o nos descubre el valor para nuestra alma. Hay un milagro interno en el milagro del perdón de pecados de la adúltera, de los versículos anteriores. Fijaros cuando le dice: a ver, ¿qué haces tú con esta mujer adúltera que ha sido pillada en su pecado? Y el Señor no quiere responder, los ignora. Pero aquellos tercos escribas judíos siguen presionando para que Jesús diga algo, a ver si lo encuentran en alguna falta. Y de pronto se levanta el Señor, después de estar escribiendo en tierra, intentando evadir la respuesta, y se levanta con el gran poder, dice: quien esté de vosotros sin pecado, que tire la primera piedra. Y de pronto un rayo de luz en las conciencias de aquella gente les hace descubrir que ellos son pecadores y que no son dignos de lanzar la piedra sobre la mujer. Es el poder de Cristo, es la luz del Evangelio, es el poder de Dios dando entendimiento a aquellas almas. No solamente para poder descubrir: sí, es verdad que esta mujer es pecadora, pero nosotros también somos pecadores. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Da valor a nuestra alma, y lo que nosotros estamos haciendo para nuestra alma es darle carácter también para nosotros, mostrar quién es Dios. ¿No veis la gran riqueza que es para el ser humano, para ti, si eres creyente, o yo que te invito para que lo consideres? Que de pronto te das cuenta que lo más importante para ti no es lo de fuera, sino que es lo de dentro, que lo más importante es tu alma, y que tu alma la estás poniendo en peligro, que estás considerando lo que hay fuera en otras personas y estás ignorando lo que te está ocurriendo a ti, que estás juzgando a otros y no te estás juzgando de manera adecuada a ti mismo, que estás señalando a otros de sus malos caminos y no ves tus propios caminos, que sabes que otros van a llegar a la desesperación y no te das cuenta de que tú puedes caer en la desesperación, en el abismo, en la condenación, y que de pronto venga ese rayo de luz que es nuestro Señor Jesucristo y te diga: descubre tu pecado, date cuenta, ve lo que te está pasando, ve la necesidad que tiene más profunda, no te quedes en cosas superficiales, entra en ti mismo y date cuenta de que eres pecador y que eres culpable. O que te pueda mostrar la grandeza de Dios y la santidad de Dios. Tú puedes tener una conciencia acerca de Dios. La mayoría de la gente, incluso muchos de los que dicen acerca de ateísmo o de negar a Dios, tienen una conciencia de Dios. Pero lo que nos está diciendo la Escritura y nos enseña la Escritura, y solamente el poder del Evangelio y el Señor Jesucristo lo puede hacer, es que demuestre que nuestro Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado y todo tipo de mancha.
Y lo que tú pensabas que era simplemente una fuerza del universo que podía gobernar la naturaleza, es un Dios personal que aborrece el pecado y tú eres pecador. Pero esto es lo que hace el poder de nuestro Señor Jesucristo cuando nos ilumina y nos muestra que estás delante de un Dios airado por causa de tus pecados, que tus actos no son indiferentes ante los ojos de Dios, que no puedes vivir de la manera en que estás viviendo. El poder de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón te muestra que eres pecador y te muestra que eres pecador delante de un Dios que no permite el pecado. Pero es que además, esta luz divina que es nuestro Señor Jesucristo te muestra el destino. Porque te está diciendo lo que haces, cómo vives, cómo actúas. En la manera en que tú estás delante de Dios no puedes tener un fin bueno. Que el fin de los pecadores bajo la ira de Dios es el infierno y es la condenación. Si sigues en este camino de deterioro, de indiferencia, de perdición, serás perdido o estarás perdido. Es la realidad de nuestro mundo y del mundo venidero. ¿Que acaso no nos da pena a nosotros los cristianos cuando podemos ver esta gente que esfuerza a lo largo de toda su vida en aumentar su cuenta bancaria o en hacerse un nombre en la arena o levantar una montaña de naipes para hacer un castillo y todo va a desaparecer necio? Todo lo que estás construyendo y haciendo, ¿para quién es? ¿No se dan cuenta de que todo su trabajo es en vano para unos cuantos años y lo que es eterno, que es el alma, la están ignorando para llevar la condenación? Pero esto es lo que nos trae al entendimiento de la mente nuestro Señor Jesucristo, como esa luz divina que te viene y que te dice: mira, eres tú uno de esos pecadores, perdidos en tu propia arrogancia, orgullo o vanidad, y que Dios no puede permitir estas cosas, y que por tanto tu destino es la destrucción. Y el Señor Jesús trae iluminación a nuestra mente, pero también lo hace trayendo sensibilidad a nuestro corazón. Y lo que para nosotros en otro tiempo era indiferente, ahora lo podemos ver como el gozo y la esperanza de la salvación que es en el Señor Jesucristo. Solamente podemos entender las cosas espirituales por medio del Espíritu. Y el Señor Jesús lo hace, aquella gente arrogante dispuesta a tirar la piedra y que por el poder de nuestro Señor Jesucristo ven su propio pecado que les impide tirar la piedra. Pero esto es lo que nos va a hacer, esto es lo que nosotros buscamos, como el Dios hecho hombre que es la luz del mundo, que pueda llegar a la gente y decirle: tu corazón está sintiendo mal, está actuando mal, tienes que cambiar, tienes que poner tu amor en otras cosas. O como nos dice, también ser luz para fortalecer nuestra voluntad. Para estas cosas, ¿quién vale? O para los hombres, dice el Señor Jesucristo, estas cosas son imposibles, pero para Dios no es posible, es posible. Esta es nuestra esperanza. Tenemos una voluntad débil y flaca. No somos capaces de levantarnos para nosotros mismos. Es como si pudiéramos ver ese horizonte de esperanza y de salvación y nos vemos incapaces de poder llegar. Y de pronto viene el Señor Jesucristo y nos dice: conmigo puedes. Hay esperanza. Y fortalece nuestro carácter y fortalece nuestra voluntad. Y lo que antes estaba cerrado delante de nuestros ojos ahora nos parece una maravilla y sencillo, que incluso los niños lo pueden alcanzar. Esta es la luz del mundo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Recordar, no es que sea una luz más, Él es la luz. Si tú te consideras en este instante que estás en tiniebla, la única esperanza es Jesús. Podrá ser pretencioso, pero no es jactancioso. Lo está diciendo con toda prueba y con toda claridad, con toda contundencia. Él se presenta y lo dice y lo demuestra. Y así es lo que nosotros tenemos que hablarle a este mundo. Tenemos que decirle: sin Cristo estás en tinieblas, pero Cristo ha venido a ser la luz para ti. ¿Cuál es el resultado? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andar en tinieblas es tener la luz de la vida. Mateo 8 y algún otro pasaje también de la Escritura en el Nuevo Testamento los dice describiendo lo que va a venir después para los que no son liberados del pecado y de las consecuencias del pecado, como los que serán arrojados a las tinieblas de fuera.
Y ahora el Señor Jesucristo está diciendo, conmigo serás librados de las tinieblas. Y serás librado de las tinieblas de fuera. Serás como el pueblo a través del desierto guiado por las columnas de fuego. En este mismo instante, seas quien seas, estés donde estés, en tus circunstancias personales, sea cual sea el estado de tu corazón y la gravedad de tus pecados, no importa quién seas, de dónde vengas, aun cuando estés en las más grandes de las miserias y de los desórdenes espirituales, aun cuando estés hundido en tu propio océano, si tienes delante de ti al Señor Jesucristo, tienes la luz, tienes la salida, tienes la esperanza. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, etcétera, etcétera. Ahora es el tiempo de liberarse de todas estas tinieblas de fuera, de todas estas amenazas de perdición. Y encontrar lo que nos dice las Escrituras, que será la gloria y la eternidad. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará sobre él. Aquí hay una pequeña condición, porque nos está diciendo que este mundo está en tinieblas espirituales, que les han desconcertado, les ha perdido, y que Jesús se presenta como la luz del mundo, para todo el mundo, para todas las personas, en todas las circunstancias de todas las épocas. Ahora bien, lo que hay que hacer es seguirle. No somos transportados, sino que tenemos que seguirle. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo me lo puedo imaginar en el tiempo del Éxodo, cuando iba la columna de fuego. Mientras tú estabas delante de la columna de fuego, conocías el camino, conocías la dirección, la columna de fuego se paraba, tú te parabas. La columna de fuego o la columna de humo continuaba, tú lo seguías. Alejarte de la columna es volver otra vez a caer en las tinieblas. La única posibilidad es seguir a la luz, es estar detrás de ella, que Él sea el que te mueve. Esto es lo que está diciendo acerca del Señor Jesús, es seguirme a mí. Si leéis en el capítulo 12, versículo 46, lo dice de esta manera, 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, lo que nos está diciendo en este nuestro versículo 12 es lo que está diciendo en el versículo 46. Seguir a Jesús es creer en Él, porque una de las maneras de definir creer es confiar en Él, dejarse llevar por Él. Esta es la esperanza para tu alma y es la esperanza para el mundo. Es el mensaje que tenemos. El poder apartarnos de todas estas tinieblas de dentro nuestras y de estas tinieblas que nos absorben y que nos rodean, es poner nuestra confianza en aquel que es la única luz dada por Dios a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, versículo 18 también lo dice. Pon tu confianza en Él, si no la tienes, porque es tu única esperanza de cruzar este desierto de confusión y de perdición. Déjate llevar o déjate sostener por Él, porque es tu única posibilidad. Pero bueno, al fin y al cabo, el que tú puedas entender y que puedas aceptar y hacer tuyo este versículo, es decir, hacer tuyo a Cristo, poner tu confianza en Él, en la obra del Espíritu. Lo que yo quiero enfatizar más principalmente en esta mañana es que no te importe la gran idea que te está expresando aquí, que los demás en el mundo puedan rechazar. Estás convencido, has asimilado que el mundo está en tinieblas y que la única luz es Cristo. Estás llevando el mensaje con la plena y total autoridad que te permite las Escrituras. En el nombre del Señor, no seas humilde a la hora de hablar de Cristo. Manifiesta todo lo que la Escritura dice de Jesús. Para hablar de humildad tendrás que hablar de ti mismo.
humillarte porque tú no eres la persona más adecuada, tú eres simplemente un pequeño reflejo de la luz divina que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hables de Jesús, no digas simplemente que es una luz, es la luz. No digas únicamente que hay esperanza en Él, es la única esperanza. Tenemos que decirle al mundo, mira, mientras estás en oscuridad, estás sin Cristo, si tienes a Cristo estarás en la luz. No hay otro, sino Él. El gran temor para el imperio pagano no es que Cristo fuera un Dios. Cristo es Dios. No es que simplemente para nuestro mundo Cristo sea alguien que aporta cosas. Cristo es la única esperanza y nosotros los creyentes tenemos que estar convencidos de ello. Como quiero que estés, si no eres creyente, convencido de que tendrás perdición si no tienes a Cristo que te guíe en medio de la oscuridad. Amén.